Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. En el verso 34 al 40 encontramos sobre el gran mandamiento. Tenemos que entender esto porque nos da a entender la columna o el punto céntrico o la esencia o el cimiento de la ley de Dios. Vamos, cuál era el objetivo por el cual el Señor creó la ley y dónde era el punto de partida para como que de cierta manera entender primero ese punto de partida para que lo demás en cierta manera lo practicáramos como un resumen a lo que realmente se refiere la ley. Entonces acá encontramos a los fariseos, personas que de cierta manera entendían la ley e interpretaban la ley muy bien, la enseñaban en el pueblo, pero de cierta manera vamos a entender el error de ellos. ¿Por qué? Porque es importante entender que el error de ellos era que no practicaban la ley. Digamos, ellos la enseñaban y decían que así debería hacerse, pero ellos no la hacían. Entonces, eso era el error de los fariseos. Entonces, en esta parte, ellos, al escuchar que el Señor dejó callados a los saduceos y que de cierta manera también llenos de malicia, llenos de maldad satánica, se acercan al Señor, tal vez no de la mucha malicia como los que anteriores, sino que de cierta manera, basados en la palabra de Dios, querían saber qué tanto sabía el Señor. Entonces uno de ellos se le acerca, le hacen una pregunta y le dicen, y siendo ellos intérpretes de la ley, lógicamente ellos conocían, entendían qué le iban a preguntar y ya sabían la respuesta. Solo querían saber qué tanto el Señor sabía. Entonces, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les contesta. ¿Por qué les contesta? Porque realmente está hablando de la palabra de Dios, digamos, como que en esta situación están diciendo qué tanto Él sabe, qué tanto Él entiende de la ley. Entonces Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Este es el primero y gran mandamiento, como que dice, si entiendes que Dios te ama, si comprendes que Dios es tu Padre, es tu Creador, entonces ámalo como tu Dios, con toda tu mente, con toda tu fuerza, como dice, no te niegues a corresponder el amor de Dios. Lo que está, el gran mandamiento realmente se centra en que Dios, es creador, es Señor, y por ello, como creación, necesitamos como que corresponder y reconocer y venir a involucrar el amor en nuestra mente, en nuestro corazón. Digamos que nuestro entorno realmente corresponda al amor de Dios como creación de Dios. Eso nos está centrando en el primer mandamiento. Entonces le dice, este es el primer gran mandamiento y el segundo es semejante. Como que dice, el segundo, tú necesitas, o ustedes necesitan entenderlo, y es así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digamos, lo que está diciendo acá, está hablando en el entorno de Dios, en la creación principal de Dios, que es el hombre. Porque a tu prójimo como a ti mismo, digamos. El hecho de que yo me ame, que yo me desee lo mejor, que yo quiera lo mejor para mí, también debe ser correspondido de la misma manera que como para mí, para mi prójimo, para mi hermano, para mi vecino, para mi jefe, para mis compañeros. Esos son mis prójimos, todas las personas todos los seres humanos, no importando raza, no importando color, no importando, todos ellos yo les debo de desear lo mejor, porque así lo quiero para mí.
Esto nos lleva a un punto céntrico que por qué predicamos, digamos, yo por qué predico y por qué lo hago en todas las redes sociales, en habla hispana. ¿Por qué hablo a esto? Porque amo, digamos, la salvación que Dios hoy en día me ha dado, la quiero compartir, es que es para todos, pero lógicamente para todo aquel que crea, aquel que quiere tener una relación con Él, aquel que quiere que Dios le dé la potestad de creer, aquel que quiere o entender que necesita corresponderle a Dios. Esto es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Dios ama al hombre, yo lo debo amar igual. Dios ve al hombre con interés, yo lo debo ver con interés o con importancia sería esta palabra. Digamos, no puedo ver a la persona mal. ¿Qué pasa hoy en día cuando nosotros tratamos mal a la persona? ¿Qué pasa? Le estamos viendo indignamente, no merece. Entonces, si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, y los trato mal y me porto mal con los seres humanos, eso significa que no estoy cumpliendo ni el primer mandamiento ni el segundo. ¿Por qué? Porque les digo, semejante. ¿Cómo puedo decirle yo que amo a Dios pero no amo a mi hermano? No amo a mi prójimo por el color, por la forma en que es, conforme se comporta. No puedo hacer eso. Por eso dice, es semejante. Es semejante porque si amo a Dios, debo amar todo lo que Él ha creado y todo lo que Él tiene hoy en día en esta tierra. Por ello, es el gran mandamiento y es así como descubrimos que es el gran mandamiento. Verso 40. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Como que dice, ellos basaron su predicación, su enseñanza, los profetas basaron su enseñanza, su predicación en la ley, centrados en amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Hoy en día la iglesia debe basar su enseñanza, todo lo que hace, su alabanza, su oración, en estos dos mandamientos. Apóstoles, evangelistas, digamos, ¿por qué el evangelista debe salir? No debe salir por una ofrenda, no debe salir por cuestiones económicas, por situaciones difíciles, no. Debe salir porque ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué el apóstol? ¿Por qué el apóstol debe estar construyendo una iglesia que realmente esté basada en los principios de Dios? Porque ama a Dios y ama a su prójimo. ¿Por qué el pastor está en la iglesia esperando a los miembros ahí atendiendo? Porque ama a Dios y a su prójimo. Necesitamos entender todo esto. ¿Por qué el maestro enseña la Biblia? Porque ama a Dios. Y entonces, lo mismo fueron los profetas. Y de esto depende la ley y los profetas. Como dice, la ley es la palabra de Dios donde está puesta estos dos puntos de partida. Porque por eso, cuando entendemos eso, se nos va a hacer fácil. No desear a la mujer del prójimo. No desear los bienes del prójimo. Digamos, lo demás depende primero de estos dos mandamientos. Por eso es llamado el gran mandamiento y semejante al gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si entendemos esto, entendemos el núcleo y el centro de la palabra de Dios y si lo hacemos, estamos en lo que necesitamos hacer. Y eso era algo que los fariseos no entendían porque ellos enseñaban por apariencia, por conocedores, por reconocimiento, mas no enseñaban porque amaban a su prójimo. Porque ellos necesitaban no solo enseñar, sino hacer lo que estaban enseñando. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: Desciende de David. Entonces les dijo Jesús: Pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. En el verso 41 al 46 encontramos algo que el Señor pregunta a los que estaban ahí, todos los que ya le habían preguntado, ahora Él pregunta. Y lógicamente la pregunta que les hace de quién es el Hijo o de quién es Hijo el Cristo. Entonces en el verso 41 encontramos que
le hace la pregunta a los fariseos, a los que realmente sí interpretaban, a los que deberían de responder de una manera correcta, que sin errar, de una manera efectiva, según la interpretación que ellos tenían. Entonces les dice, ¿de quién pensáis? Pensáis del Cristo, de quien es hijo. Y le dijeron, de David. Digamos, ellos habían interpretado, y según están contestando, que ellos entendían que el Cristo era hijo de David. Y él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Señor les dice, ustedes dicen que es hijo de David, pero ¿cómo David en el Espíritu, digamos, no en su humanidad, en interpretación correcta en la Biblia? ¿Cómo David le llama Señor a su Señor? Digamos, nunca él se involucra. Él está hablando al Señor, a Dios Padre, y le dice, siéntate a mi diestra, como que dice, eso dijo el Padre, hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Dime, ¿cómo es que él está diciendo esto? Dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Digamos, ¿cómo ustedes entienden que si él es el papá, entonces no le tendría que llamar Señor, sino le dice Señor a Cristo? Lo primero que tenemos que entender acá es que es cierto, cuando el Señor le prometió un hijo a David, se lo estaba dando en lineal carnal, pero también espiritual. Entonces, digamos, el Cristo en la línea carnal descendía de David, de la carne, pero espiritualmente era la pregunta al Señor, no era carnal. Entonces ellos deberían de responder, es el Hijo de Dios. Entonces ellos no lo veían así. Por ello, el Señor les pregunta, él ya lo sabía, pero los quería llevar a un punto céntrico de razonamiento para que ellos se dieran cuenta que realmente el Hijo o la promesa que el Señor le había dado a David es el Hijo de Dios. Es el descendiente de Dios. Cuando nosotros entendemos sobre cómo entendamos que es Mateo, cómo Mateo está dando a conocer acá, pero también Mateo está llevándolos a un punto donde habla que la secta más reconocida, o digamos los que realmente podríamos ser los mejores intérpretes de todos los que habían ahí, eran los fariseos, y cometen el error al poner y decir que era hijo de David, y el Señor decirles que no. Esto realmente da una luz para que el pueblo de Israel dijera, se equivocaron, los mejores, los más conocidos, para que también dijeran, no nos equivoquemos nosotros, reconozcamos que sí es cierto, Dios le dio una promesa a David, pero también es cierto, era descendiente carnal de David, pero descendiente espiritual, el Hijo de Dios. Eso era lo que realmente nos trae esta parte. Entonces dice que al pasar esto, dice que nadie le pudo responder esta palabra, ni alguno más quiso preguntarle más. Ahí como que dice, los dejó callados. Ellos no, al parecer entendieron, les quedó tan claro, pero al final él dejó plasmado. David y Abraham tuvieron una promesa, pero realmente en línea de carne era descendiente de Dios, pero en línea espiritual es el Hijo de Dios. Por ello es importante entender por qué el Espíritu Santo vino sobre María, por qué el Espíritu Santo tuvo que intervenir ahí, no permitió que hombre lo hiciera, porque la descendencia realmente de la promesa de David y de la promesa de Abraham era Cristo, el que estaba ahí narrando y preguntando estas cosas para que os entendieran e identificaran a Cristo, como realmente espero que lo hagamos nosotros leyendo la Biblia.